¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Nos Cogió la Noche. Es un placer, como siempre, para mí, para todos mis compañeros de mesa, estar con ustedes a esta hora de la tarde. Muchas gracias a todas las personas que ya están conectadas aquí con nosotros en la primera mesa de opinión de Antioquia para el mundo. Nuestro director, Nacho López, no está hoy con nosotros, está grabando un programa especial para mañana. Para mañana tendremos programa especial del municipio de Guarne. Mañana tendremos programa especial con Nacho. Con candidatos, Sí, con señor, candidatos con a los la candidatos a la alcaldía del municipio de Guarne. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, quiero comenzar con temas políticos porque estamos en campaña política. Y quiero que nos cuente Julián qué fue lo que pasó con el secretario de Educación. Hasta ayer fue secretario de Educación y hoy en dónde anda. Así es, Germán y televidentes, pues hasta hoy fue secretario, hasta ayer fue secretario de Educación Luis Guillermo Patiño, recordemos que fue de Medellín durante estos casi 4 años ya, pues él anunció su adhesión a la campaña de Santiago Gómez a la alcaldía de Medellín y ahorita pues se va a dedicar al tema de consolidar, digamos, a todas esas corporaciones sociales que él ha venido pues como digamos consolidando también por su trabajo como secretario de Educación de Medellín y pues anunciaba hoy Santiago Gómez que pues se encontraba muy feliz de haberlo recibido en su campaña porque además lo conoce hace 13 años, fue jefe de él cuando él fue profesor de la UPB, pues Luis Guillermo era decano de la UPB y pues escuchemos mejor a Luis Guillermo Patiño qué dice él sobre esta adhesión y pues su participación en la campaña en qué se va a consolidar. Creo en Santiago, lo conozco hace más de 12 años, fui su profesor, somos amigos, fue también compañero de gabinete y Santiago conoce la ciudad como nadie. Se ha formado para gobernar, tiene muy claros los problemas, la manera de resolverlos y nosotros como equipos estamos afrontando este reto para que Medellín continúe por un excelente camino. Bueno, Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación hasta ayer. Julián no es el único que ha renunciado de esta administración para irse para la campaña de Santiago Gómez. Veamos ahí a la exsecretaria de Desarrollo Económico que ya había renunciado y también hay otro. Sí, también el exsecretario de Juventudes hizo su anuncio a través de su página personal de Twitter, pero él hizo la renuncia el 6 de septiembre. Lo que pasa es que él se ganó una beca, va a estudiar en otra parte y luego de que estudie vuelve a adherirse completamente a la campaña de Santiago Gómez y pues así lo manifestó. Yo creería que aquí hay... Se ganó una mini beca, pues, porque si se va y vuelve... Seguramente, no sabemos todavía, José, qué es lo que se va a ir a estudiar, pero va a ir a estudiar. Seguramente se va a preparar para la campaña. Cursos express para que los nombren en cargos a futuro. Con tal que no, lo cierto es que se están preparando. Con tal que no vayan a hacer como esos cursos o grados o posgrados de los congresistas que están saliendo todos y de con varios alcaldes también. Exactamente, con cartones. Bueno, o como el doctorado del Contralor. Julián, pero en este caso son 3 grupos poblacionales bien importantes sí, que tiene la ciudad de Medellín. Juventudes me parece que es un grupo bastante grande poblacional de la ciudad, también el sector de la educación me parece que fue pensado estratégicamente y también con el tema de desarrollo económico sabemos que son muchos los grupos empresariales que se pueden unir a esta campaña y que seguramente están aportando para lograr sacar adelante la campaña de Santiago a la alcaldía de Medellín, pero este candidato sí me pareció que hizo un anuncio importante dentro de lo que estaba pues aconteciendo hoy y es que pues se refirió exactamente a Alfredo Ramos, al hijo de Alfredo Ramos, pero a los demás candidatos por el tema de la polarización que se viene generando en estos días de contienda electoral y escuchemos lo que él dice. Algo importante, hago un llamado es a Alfredo Ramos, bueno, el hijo de Luis Alfredo y a los otros candidatos de que no polaricen la ciudad, de que no traigan ese gran conflicto del petrismo, del uribismo a Medellín, de que no vuelvan la ciudad el ring para las peleas. En Medellín construimos, vamos para adelante y queremos y tenemos todo el conocimiento para continuar con la gestión que viene haciendo Federico. Hay más noticias políticas que usted nos va a contar más adelante porque también hubo movimientos por otra campaña de otro candidato a la alcaldía de Medellín, lo hablaremos un poco más adelante. Pero venga, Ya, pero pocas A cuentas ver. No se aceleren ustedes, que hay muchos temas y hay muchos temas y hay muchos invitados. Más adelante vamos a hablar de Juan Carlos Vélez. Sí. Ese tema lo dejamos para más adelante. ¿Qué quiere decir Duber? No, con respecto a la candidatura pues del señor Santiago Gómez, que no sé qué tanto sume
que lleguen estos secretarios porque igual siempre han estado ahí. Creo que noticia sería si llegara de pronto un movimiento político que nunca ha estado con la alcaldía, con el oficialismo. Ramos. Eso sí podría sumar. Los mismos pero, con los mismos, sí, otros 4 años. yo con yo no creo Pero que yo, sume mucho. con el permiso de Germán, yo soy de los que pienso que de todas maneras, ante el rumor de que la gente de la administración la está mandando para otra campaña, el que llegue un exsecretario es importante, porque es como el espaldarazo. Es un espaldarazo. No, José, lo Como que decía para... Yasmín, muy importante, son grupos poblacionales relevantes dentro de la ciudad. Que Oiga, me y a imagino que hay que propósito, Julián, ¿cómo han caído las...? Me dicen que en esa rueda de prensa están haciendo mención de nuestra compañera. Pues directamente de nuestra compañera no, pero sí hicieron referencia de pronto a algunos medios que han ido hablando de pronto cositas que ellos no han tenido como muy a gusto y dicen que hay que tener cuidado pues con lo que viene pasando, porque ellos dicen que se tejen muchos chismes, pero no sabemos qué otros chismes se vienen tejiendo a los que ellos se refieren. De todas maneras, yo digo que sigue siendo importante, sobre todo por el tema de que están llegando, que la orden es que se vayan para donde otro candidato y no para la de Santiago Gómez. Entonces, eso es lo que buscan. O sea que sí es el de Fico. El de Eso Fico, parecería, él dice que pues es ya son ¿cuántos secretarios? 3, Son más 3. el que era secretario, 4. Son 3 y él reafirmó, él dice, este es el equipo que Federico quiere que siga gobernando la ciudad. Él mismo lo dice, él mismo lo representa y así es. ¿Será que le alcanza? Pues esperemos, José, que les alcance. Bueno, ese comentario de pronto de una compañera o algo así, eso nos cae como un baldado de agua fría o como un chorro de agua fría, José, mejor. Sí, no, eso quiere decir que nos están viendo. Están pendientes del programa y están pendientes del comentario que es correcto. Pero hay un chorro de agua fría por aquí. Y hay un chorro de agua fría acá cerca de Cosmovisión, a nada menos unos 300, 400 metros de Cosmovisión. Un chorro, y lo malo no es que haya el chorro, sino que el chorro lleva más de 1 hora. Estamos en temporada de verano, o sea, uno no entiende cómo semejante... Los carros paran y se quedan por ahí 5 segundos y salen lavaditos. No me imagino cuánta agua se puede estar perdiendo ahí. Pues Y llevamos 1 hora y ahí está el chorro. Obviamente será un daño y demás, y los daños hay que arreglarlos, pero inadmisible pues tanto tiempo. ¿Un tubo o es este cilindro se reventó? No, un hidrante sería. Hidrante, no te lo sabría decir, pero Bueno, ya vamos por lo a menos averiguar. pensaría que un hidrante no es porque lleva 1 hora. O sea, Con lo pueden mucha decir las presión. personas que hayan pasado por ahí desde antes de las 4 de la tarde. Está eso botando agua y en este momento José, sigue y botando teniendo en agua. cuenta que esta semana precisamente EPM hacía el anuncio de que se estaban presentando unos desabastecimientos de agua porque los afluentes se estaban secando por la temporada seca y estas cosas que vienen pasando me imagino que no son muy positivas tampoco para la cantidad de agua que tenemos en estos momentos. Sí, impresiona la reacción como Sí, tan lenta así es. frente a estos casos. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Fuga de presos en Caucasia. ¿Por dónde se volaron? Sí, señor Pueblano. Miguel. En Caucasia se volaron por el techo de la cárcel local y no fue la única fuga que se presentó el día de hoy en el departamento de Antioquia. Creo que Uber más adelante nos tendrá la de Medellín. Sin embargo, lo que afirman las autoridades es que 7 reclusos de la cárcel local de Caucasia se volaron esta madrugada. Dicen que por el techo de esta cárcel se volaron, por el muro se saltaron y se volaron estos 7 personas. En este momento la policía ha generado o ha empezado el plan candado para tratar de recapturarlos. En el momento tampoco se sabe la identificación de estas 7 personas y tampoco los delitos por los cuales estaban ahí pagando cárcel. Algo que me parece muy extraño porque si uno tiene ahí en una cárcel debe tener contado quiénes son y Pues qué están debería haciendo. saber quiénes son. Y no me imagino que en Caucasia la cárcel sea tan grande, pensaría yo. El plan candado parece que se lo tienen que poner a la cárcel porque se están volando muy Se fácilmente. están volando muy fácilmente y también el 8 de septiembre, y lo reportaron hasta el día de hoy, hubo también un intento de fuga en la cárcel de La Paz en Itagüí. En el horario de visitas aprovechó uno de estos privados de la libertad para escaparse también por uno de los muros. Sin embargo, un dragoneante se da cuenta de esta situación y alcanzan a recapturarlo y a armar como toda la seguridad para que no se escapara. Bueno, se fugan 7 en Caucasia y en Medellín el Chao. Así es, Germán. Mire, pues hoy en horas de la madrugada se presentó la fuga de allí, de uno de los lugares donde se encuentran los detenidos en la Sijín. Recordemos que queda allí en el sector de Caribe, entre el tránsito de Medellín, esta zona, por Punto Cero.
Allí pues en la madrugada se presenta una riña entre varios internos y aprovechando justamente la revuelta, el desorden, aprovecha este señor alias El Chavo, presunto integrante del Clan del Golfo, capturado el pasado mes de marzo, identificado como Héctor Emilio Palacio, y pues hasta ahora no se conoce el paradero de esta persona. Dice el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, el general Eliezer Camacho, pues que se vienen adelantando diferentes operativos, se están buscando por toda la ciudad, vigilando con cámaras de seguridad, pues también inspeccionando y con un plan candado para evitar pues que salga del Valle de Aburrá y lograr su recaptura. Este hombre fue capturado por la DIJÍN en lo que se conoce como la Operación Agamenón, que recordemos que está todo en el sector de Bajo Cauca y toda esta zona donde tiene mayor injerencia el Clan del Golfo. Hablemos de noticias internacionales mientras José Fernando nos cuenta un poco más adelante de cómo le fue a Nairo hoy después del esfuerzo de ayer, que fue bastante para lograr quedar de segundo en la etapa, pero usted nos había pronosticado, lo dijo fuera de cámaras, va a perder más tiempo y en efecto perdió. Y va a perder más tiempo en la próxima etapa. No se haga de mal agüero, José. Esperemos que en la etapa del sábado recupere. Bueno, pero hablemos de temas internacionales que tienen que ver con Colombia. Digamos que limítrofes entre Colombia y Venezuela. Están circulando en medios de comunicación unas fotografías con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, abrazado con dos señores que hacen parte de un grupo narcoparamilitar conocido como los Rastrojos. Estas fotografías, ahí las estamos viendo, las publicó una ONG allá en el sector del Catatumbo y hablan de que uno de ellos se llama alias El Menor y el otro alias Brother, y está confirmado por las autoridades que en efecto pertenecen a esa organización delincuencial. ¿Cuál es el asunto? Se está diciendo por parte de la ONG que denuncia esto, que estas imágenes que vemos aquí que ocurrieron el 23 de febrero, cuando Juan Guaidó logró entrar a Colombia para participar de ese concierto y de las ayudas humanitarias para llevar a Venezuela, que hubo tanto revuelo, pues fue ayudado por los señores de los Rastrojos. Y miren, tienen la misma ropa, la misma gorra que aparece con las fotografías donde él está, con quienes está, y entonces lo que muchos están diciendo, bueno, se acusa a Venezuela de albergar delincuentes como el ELN y las disidencias de las FARC, y estos señores están ayudando a Juan Guaidó a que ingrese a Colombia por las trochas. Mire, coincide con la gorra y la camiseta negra que tenía el día del concierto. Estas son las imágenes. Había algunas personas, aquí hubo un revuelo en redes sociales cuando publicábamos en el Facebook de Nos Cogió la Noche. A mí me dijo alguien que había caído muy bajo porque la publiqué yo, que porque cómo sabía que era él. Yo no sé si a ustedes les queda alguna duda de que el señor Guaidó es el mismo que aparece en las fotos. No, a mí lo que no me queda duda es que sin duda alguna, valga la redundancia, los delincuentes están en zona de confort en toda la frontera, porque si la autoridad colombiana los persigue, pasan la frontera y nada ha pasado. Por eso es que están allá. Sí, todos están allá. Y guerrilleros. Y sabe que en algún momento se pensaba que de pronto eran las fuerzas legítimas de la defensa de Colombia la que le había hecho esa gestión a Guaidó, y vea que no. Resulta que son grupos delincuenciales los que apoyaron el ingreso y la salida del señor Guaidó, la salida de Venezuela, el ingreso a Colombia y viceversa. Y ese es el punto de ahora que Juan Guaidó todavía no se ha pronunciado frente a esa imagen, ¿cierto que no? Él no ha dicho nada todavía. Y me imagino que Guaidó pensaba que eso era un buen samaritano, que lo estaba auxiliando para pasar de un sitio. Pues son dos personas, son dos personas. Sí, pues, ¿no creería usted que esa...? No, yo no creo que Juan Guaidó no, es que a usted lo va a pasar un grupo paramilitar o de autodefensa de un lado a otro de la frontera. Yo creo que tendríamos que conocer la historia detrás de la imagen. No lo sabemos. Se falta la versión de él, por supuesto. He escuchado en algún medio que le habían preguntado al embajador, creo que está de ese gobierno de él, y que no se había pronunciado sobre el tema, que no saben nada. Hasta el momento, pues no conozco yo que haya habido algún pronunciamiento oficial del señor Juan Guaidó sobre esto. Si sabía o no sabía que los señores eran de los Rastrojos, no lo sabemos. Lo cierto es que se confirma que en efecto los señores que aparecen ahí, alias El Menor y alias Brother, sí pertenecen a esa organización delincuencial y son los que aparecen en la fotografía junto a Guaidó, que tiene precisamente la misma ropa que utilizó cuando llegó corriendo a la frontera
ingresó a nuestro país para participar en este concierto y en todo lo que tenía que ver con llevar las ayudas humanitarias a su país. Coincide, no hay duda que así sea. Ya si sabía o no sabía, porque cabe la posibilidad de que el señor simplemente le dijeron que le iban a ayudar a pasar. Se suponía, José tiene razón, se suponía que era el gobierno nacional el que había hecho toda esa gestión con ayuda de las fuerzas militares, con, no sé, como gente de la zona allí en la frontera, pero ahora se descubre que fueron otros. Y también se dice por parte de la ONG que denuncia eso, un señor Wilfredo Cañizares, que pertenece a una ONG que denunció esto, dice que a los pobladores de esa zona por donde entró Guaidó los encerraron mientras pasaba todo el operativo. Es decir, la influencia que tienen estos grupos armados ilegales en las poblaciones fronterizas. Y pienso yo que tan lo desconocía, que si uno sabe de esa situación, no pues se toma fotos. No se toma fotos. No, ¿cómo le ocurre poner foto allí y después foto con el otro? No, hombre, ni en las curvas. No, y además que es que esas personalidades, pues, el que le pide una foto no se niegan. Lo hacen los cantantes, todos los artistas. Y uno no se pone, o digo yo, los artistas no se ponen, las personalidades no se ponen a averiguar los antecedentes ni el pasado con quién se van a tomar la foto. Si es una persona común y corriente, se toman la foto sin ningún inconveniente y siguen por donde van. Pero ¿quién está detrás de esa foto? Para que le llegue esa foto al gobierno nacional de Maduro y que salga a la luz en esta época tan... Pues me parece como, obviamente, se está especulando, pero una foto que se tomaría con dos personas que de pronto no conoce o no reconoce, pero ¿quién está detrás de esas dos fotos para lanzar? Y no, y por ejemplo acá a muchos les han pedido fotografía de esta mesa. Ay, sí. ¿Y ustedes, no sabe uno con quién se ha tomado fotos con por quién ahí? se han tomado la foto? No, ni el que queda atrás, porque uno se los puede tomar con los de los lados y bueno, más o menos, pero los que están ahí atrásito mirando la oportunidad para quedar en la foto es otra Pero cosa. vea, aquí surge otra inquietud. Si el señor Guaidó no sabía que ellos eran de ese grupo armado ilegal, ¿quién sí sabía que hizo la gestión para que ellos fueran los que ayudaran? Es decir, ¿quién está detrás de todo el operativo para que él ingresara? Es lo que no sabemos. Mira, aquí nos dicen que hasta somos periodistas prepago, que porque estamos ocultando la verdad. Es que no podemos afirmar cosas. Es que no podemos afirmar porque es que hasta nos pueden demandar. Que si el señor sabía, yo no tomé la foto, señores. Si yo supiera, le dije, yo la tomé y él sabía, pero no podemos. Es que uno tiene que tener cuidado con las acusaciones que se lanzan. Publicamos las fotografías, el video coincide, los señores son delincuentes de una organización delincuencial. ¿Sabía o no Guaidó? No lo sabemos y no tenemos por qué saberlo porque habrá una investigación y cuando se sepa, pues lo diremos. ¿Qué ibas a decir, José? No, que si el señor sabía sería demasiado ingenuo, pues. Y no, como que o no le cabía demasiado descarado. O demasiado descarado. demasiado agradecido. Son tantas cosas que uno podría pensar. Bueno, mientras definimos si el señor es descarado, conchudo, ingenuo o agradecido, ¿por qué no hablamos entonces ahora sí de deportes, José Fernando? Porque usted nos decía ayer ese esfuerzo que hizo Nairo para llegar adelante en la etapa de ayer, que le logró descontar al líder 5 minutos aproximadamente y ocupar la segunda. 18, algo así. La segunda posición se la iba a cobrar hoy el cuerpo. Sí, y se la cobró efectivamente porque Nairo Quintana parece que no está al 100% físicamente, como que tiene algunas afecciones por un lado, por otro lado viene de correr el Tour de Francia y hoy se la cobró. Hoy obviamente, hoy afortunadamente la noticia es que la etapa la gana un colombiano, Sergio Higuita, antioqueño, compañero de Rigoberto Urán. Se metió en una fuga, después se fue, le tocó descender solo, descendió muy bien. Atrás venía el grupo fuerte con Primo Roglic, Valverde, Miguel Ángel y demás, y sacaron a Nairo Quintana, quien llegó como en un tercer grupo. Sí. Hoy le cobró el esfuerzo que realizó ayer a Nairo, le cobró el cuerpo, le sintió. Y yo pensaría que en la próxima etapa de montaña vuelven y le sacan. De momento Nairo pasó del segundo al tercer lugar. Miguel Ángel López aprovechó y a él había perdido la camiseta de los jóvenes hace varias etapas. En el grupo de Nairo venía la persona que tenía hasta este momento la camisa de los jóvenes. Miguel Ángel aprovechó, ya Miguel Ángel es cuarto, este personaje que es un esloveno es quinto. Y hay que esperar la etapa de montaña que falta. Primo Roglic en el pasado Giro de Italia tuvo una etapa de fallecimiento y perdió mucho tiempo. Parece que en esta Vuelta a España no lo va a tener, pues queda una etapa a ver si de pronto, pero por lo menos es muy posible que uno de los colombianos, si no dos,
terminen en los 3 escalafones en el podio de la Vuelta a ¿Cuántos España. kilómetros eran hoy? 175. No sé exactamente 79. De cuánto era la etapa, quedan creo que menos de 500 kilómetros, etapa viernes, sábado, y la del domingo que generalmente es un paseo. Es un paseo. Bueno, por aquí la gente está alborotada con esto de la foto de Guaidó y nos dicen, es que eso es obvio que el gobierno colombiano, el Estado colombiano le ayudó con esos... Mire, que eso es obvio. Hay muchas cosas que a uno le parecen obvias y uno podría pensar, y eso lo comenta uno como en corrillos por fuera del aire, pero nosotros no podemos hacer acusaciones si no tenemos cómo probarlas. Y eso es muy delicado, porque es que cuando uno hace una acusación, y nosotros como periodistas lanzamos acusaciones, tenemos que estar respaldándola con pruebas para que no nos vamos a ganar una demanda y tengamos que después rectificar, injuria y calumnia, y entonces, porque a mí me pareció que es obvio que es esto o lo otro. No, señor. Tenemos que ser muy rigurosos en lo que decimos. No nos puede pasar como en el Senado, que se acusan y se acusan y se acusan y nunca hay pruebas de nada. Todo el mundo es, vamos a contar a la fiscalía tal cosa y al final no, es que se me quedaron las pruebas o mejor no las presento porque qué peligro. Bueno, Yasmín, ¿qué nos va a contar usted? Señor, bueno, le comento 2 noticias aprovechando porque el tiempo es muy corto. Una de ellas es una manifestación, digamos, o un plantón que se estuvo realizando en horas de la mañana o al mediodía en Plaza Mayor y fue por las personas directamente del municipio de Jericó en el que estaban... en el municipio de Jericó en el que estaban de pronto en desacuerdo con el tema de la fábrica o de esa mina de Anglo Gold Ashanti. En este compromiso, digamos que ellos manifestaban que están prometiendo huevos de oro cuando realmente van por la plata. Esto es una manifestación de las que hacen más activas en el municipio de Jericó porque están tocando ya las instancias en Medellín y fuera de eso en un evento que estaba la Anglo Gold Ashanti en ese establecimiento en Plaza Mayor. Así están las cosas en el municipio de Jericó, todavía no le dan luz verde a la Anglo Gold para presentar, digamos, avances en la explotación de oro como lo están manifestando ellos en este municipio. Adicionalmente, ellos dicen, nuestra vocación es agrícola, deberíamos de estar enviando más aguacates, más tomates y diferentes frutas que allí se cultivan. Y la segunda noticia que le comentó Germán Mendoza y a ustedes, los televidentes, es la instalación, digamos, o el montaje de los alumbrados navideños, no solamente en Medellín, sino en diferentes municipios de Antioquia, que se ganaron un reconocimiento con el concurso de Encendamos la Alegría 2019. Estos municipios, le voy a decir, en Caracolí, Santo Domingo, Carolina del Príncipe, Dabeiba, Cocorná, Concordia, El Carmen de Atrato en Chocó y Girardota serían los municipios en los que están avanzando ahora la instalación de los alumbrados navideños, y acá en el municipio de Medellín la instalación de los alrededor de los 25 kilómetros que tienen dispuestos para la instalación de los mismos se hará en horas de la noche para no afectar tanto el tráfico. Bueno, Duerme estaba haciendo señas acá y no le entendí. Pero impresionante, yo tampoco le entendí. No, pero ya me escribió y es que él nos tiene un video de un robo de un celular. Mire, la gente hace de todo para robarse un teléfono celular, es increíble. Yo veía el video y me quedé aterrado, pues. Es que me queda aterrado también, Duber, como de la inocencia de la gente a pesar de todo lo que pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, Germán, pues mire, este video que ustedes ya están viendo allí en las imágenes se ve como un hombre entra a un establecimiento comercial en el sector de Laureles y se aprovecha como de la situación, un descuido de la mujer que estaba atendiendo, mira cuáles son los productos y de un momento a otro pues le pregunta como por un precio, el precio de uno de los productos. Cuando la señora se acerca, va a mirar qué es lo que el señor está preguntando, este hombre, ahí ustedes ven, haciendo toda la pantomima, la mímica, y cuando ella va a mirar cuánto cuesta el producto y de qué es lo que le está hablando, este hombre, sin escrúpulo alguno, toma el celular, se lo esconde de manera ágil, inmediatamente sale, se va, no compra nada, obviamente era por el celular. No dar papaya, Germán, porque los hurtos han incrementado acá en la ciudad de Medellín, más de 6.000 hurtos se han reportado, entonces hay que tener cuidado con los productos, con todo, y no dar papaya. Lastimosamente. Mire Nacho, Duber, la costumbre de tener a Nacho aquí. Mire, Duber, es cierto que todos los ciudadanos en nuestro país, en toda parte, tienen derecho a que las autoridades y la policía le protejan a uno su seguridad, su integridad y sus bienes y toda la cosa, pero eso es una utopía. Porque habría que tener un policía por cada ciudadano y eso no se puede, es imposible. Ahí es donde uno dice, mientras no se pueda garantizar la seguridad de todo el mundo en cada rincón del país,
pues hay que tomar medidas de autoprotección. Y uno ve, porque lo hemos visto yo creo que todos, gente que se baja de un carro y deja un computador ahí a la vista de los ladrones, los bolsos, celulares encima, y después dice, me robaron, me quebraron el vidrio, pero es que estamos llamando también al robo. Y entonces descuidarse un teléfono celular, no confiamos tanto en la gente. Hay gente, eso de lo bueno somos más, digamos que sí, digamos que somos más, pero no seamos tan ingenuos ni contemos tanto en la gente, porque es que no tenemos quien nos vigile en cada cuadra, por más que queramos y tengamos derecho a eso. Ya vamos a regresar porque tenemos buenas noticias desde Envigado. Pues estamos como siempre con Jimena Jiménez, que nos trae excelentes noticias desde el vecino municipio de Envigado. Siempre trae usted temas interesantes, invitados interesantes. Bienvenida, Jimena. Hola, Germán, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti, para los compañeros de la mesa y para los televidentes. Así es, hoy vengo con una noticia súper positiva, pues les cuento que los envigadeños en este momento están siendo encuestados. Se está llevando a cabo la actualización del Sisbén y se llama Sisbén 4. Esta actualización se va a llevar a cabo en todas las 13 zonas del municipio y esto será hasta el 26 de noviembre y traje un invitado muy especial para que nos explique de qué se trata, qué hay que tener en cuenta a la hora de recibir a estos encuestadores. Gabriel Campuzano, bienvenido a Nos Cogió la Noche. ¿Y cuál es esa diferencia de Sisbén 4, que es en este momento la actualización que están haciendo, Gabriel? Empecemos por esa pregunta. Sí. Buenas tardes. Realmente la oportunidad de explicar cómo es la metodología del Sisbén nos va a dar algo de claridad para que entendamos la importancia que este instrumento tiene. El Sisbén ha sido un instrumento de focalización, que focalización quiere decir la posibilidad que se tiene de seleccionar entre personas de una condición, sea una condición económica, una condición de salud, y además poder seleccionarlos para los programas del Estado. Entonces, ante esta realidad, el Departamento Administrativo de Planeación Nacional lo que ha hecho es, a través del tiempo, crear el instrumento que pasó por la versión 1, 2, 3, en este momento estamos en la 3, y ya vamos a instalar la versión 4, que nos permite tener conexión en red para poder manejar el Sisbén y además poder determinar la condición de los ciudadanos para hacerse merecedores de los subsidios que el Estado entrega. ¿Usted me permite, Jimena, que le interrumpa un momentico? Claro que sí. Porque yo sí tengo una duda con esto del Sisbén y es de los colados. Están haciendo unas actualizaciones para evitar que haya gente que no merezca estar, digamos, en los beneficios de estar en el Sisbén. ¿Ustedes tienen cifras de colados? Sí, realmente nosotros venimos, continuamente nosotros hacemos una cosa que se llama la verificación de la encuesta. ¿Qué es eso? Nosotros realizamos una visita periódica a los domicilios de las personas de Envigado para determinar que la persona sí viva en Envigado, sí viva en el sitio donde dice vivir, porque efectivamente ha sido histórico y es muy lamentable que muchas personas que tienen condiciones económicas que les permitan acceder a beneficios por su propia calidad de vida, traten de hacerse encuestar en viviendas que los colocan en una condición de menos favorabilidad para poder acceder a algunos subsidios. Pero, por ejemplo, a través de la Secretaría de Salud se realizan continuamente verificaciones para determinar cuáles personas sí pueden estar en el régimen subsidiado. La Secretaría de Bienestar Social realiza lo mismo con los programas del adulto mayor. Nosotros como Sisbén realizamos esa actividad todos los días, pero sí es cierto y esta encuesta nos va a permitir determinar con certeza el número de personas que no viven o que han adulterado su condición de vida para hacerse merecedoras de algún subsidio del Estado. Pero así como existen colados, también hay mitos en torno a esta encuesta, porque la gente tiene miedo de ser encuestada precisamente porque creen que van a perder como esos beneficios. Hablemos un poquito de eso. ¿Esconde la nevera, el televisor? No, realmente esos elementos no afectan, no, ese es un mito. Sí, es ese verdad. es un mito, que las personas tienen que desocupar la casa y verse en una condición de marginalidad absoluta, de carencia, para que el puntaje del Sisbén les dé bajo, no. Realmente los elementos del hogar, los electrodomésticos no determinan condiciones de vulnerabilidad. Las condiciones de vulnerabilidad de las personas están dadas por su condición de salud, su condición de edad, su condición de discapacidad, hacinamiento, estructura de la vivienda, carencia de servicios públicos. Cosas de esas determinan la vulnerabilidad de un grupo.
Y con la versión 4 del Sisbén se ha creado un mito, y es que si a mí me encuestan para la versión 4, mi puntaje del Sisbén va a subir. Y muchas personas, que ese es uno de los problemas que estamos encontrando ahora, que estamos realizando el barrido, es que muchas personas no se dejan encuestar de temor a que les suba el puntaje. Pero si no lo hacen en este momento, tienen que esperar hasta el año 2020 mediados para poderlo hacer por demanda, y cuando se haga la transición del Sisbén 3 al Sisbén 4, probablemente no puedan acceder ya a los programas que venían teniendo, porque los operadores no los encuentran en la base de datos del Sisbén. Entonces es importante, o sea, no hace nada déjese una persona. encuestar. Déjese encuestar. Y realmente eso le va a permitir hacer la transición. Si usted está en el régimen subsidiado y está encuestado en el Sisbén 4, tan pronto se produzca el cambio, va a aparecer de nuevo en el régimen subsidiado. Si no se hace encuestar, esa es una causal de retiro del régimen subsidiado, no estar en la base de datos del Sisbén. Entonces es muy importante, ese es un llamado que hago para todos los envigadeños, y lo hago en general para todas las personas que nos escuchan y que en sus municipios estén realizando el barrido. Por favor, atiendan la encuesta del Sisbén. Hablemos también de los grupos vulnerables. Estamos hablando de desplazados, etnias, los venezolanos, por ejemplo. ¿Ellos van a perder su condición con esta encuesta? No, realmente la condición que tiene un grupo vulnerable, por ejemplo, pongo el caso de los desplazados. La condición de desplazamiento es una condición inherente a la situación de la persona, y después de que la persona queda clasificada como desplazado, no pierde la condición porque se haga encuestar. ¿Por qué? Porque a través del programa, de los programas que atienden a la población desplazada, ellos reciben todas las ayudas. Pero si se encuestan en el Sisbén, van a poder acceder a programas que los municipios ofrecen. Por ejemplo, programas de tercera edad, programas de niñez, que no están incluidos dentro del paquete que entrega la ley para las personas desplazadas, y así los distintos grupos vulnerables. Por lo tanto, reciban la encuesta, que van a poder acceder a los servicios que ofrecen los municipios. Por ejemplo, Envigado, para nuestro caso particular, utiliza la encuesta del Sisbén para toda la oferta institucional, independientemente del puntaje. Hay programas que tienen, que solo con el hecho de estar sisbenizado, la persona puede acceder a programas como el INDER, programas de educación musical, de ese tipo de cosas. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de que vayan estos profesionales a encuestarnos? Sí, vean, realmente es un elemento muy importante tener la información disponible. ¿Qué se necesita? Se necesita tener a la mano los documentos de identidad de todas las personas que vivan en la casa, o copia de los documentos, porque realmente uno no se va dejando la cédula y sale a la calle. También es muy importante que la persona que atienda la encuesta tenga información del grupo familiar, pueda determinar si la persona estudia, trabaja. No dejan el más chiquito de la casa. No, pues. los niños no la pueden contestar. O la persona muy mayor que por su condición no puede recordar si el nieto estudia o no estudia, o si ya terminó. Entonces es muy importante tener a la mano las copias de los documentos de identidad y la información del grupo familiar. Bueno, yo quisiera saber, pues porque muchas personas aprovechan y son oportunistas y dicen, bueno, están censando, yo aprovecho, me disfrazo y voy y hago mi agosto, como dicen por ahí. Sí. ¿Cómo va a ser esas personas el distintivo de quienes hacen la encuesta, y cuántas personas están trabajando para levantar esta información? Sí, nosotros tenemos en este momento un grupo de 43 personas en la calle, encuestadores, supervisores y enumeradores, que enseguida les explico quién es el enumerador. Vienen uniformados con un chaleco gris que tiene las enseñas del municipio de Envigado, el escudo, tiene el logo del Sisbén, tienen un carnet y tienen una cachucha, y además usan un dispositivo electrónico. Las encuestas en papel no las estamos realizando, sino en casos excepcionales, casos de violencia, que hayan fronteras invisibles, que no se pueda ingresar, pero realmente ese no es el caso para Envigado. Entonces, la persona que llegue a su casa debe estar identificada con un carnet, un chaleco gris, una gorra gris y un dispositivo electrónico. A dejarse encuestar entonces es la consigna, Jimena. Realmente ese es el llamado. Creo que por eso es lo que estoy acá, tratando de motivar al envigadeño para que acepte la encuesta y se evite el año entrante tener que ir a la oficina del Sisbén, llevar documentos, hacer un trámite, esperar que le hagan una visita y esperar un resultado. Gabriel, ya para despedirnos, ¿cómo nos damos cuenta los envigadeños a la hora que van a ir a nuestro barrio a encuestarnos? Sí, realmente hemos hecho una campaña, pues considero que amplia en ese sentido.
Estamos distribuyendo en las parroquias avisos para que en las misas los sacerdotes avisen a su comunidad que eso está ocurriendo. Estamos pegando afiches previo a la llegada de los encuestadores. Estamos creando a través de las redes sociales del municipio toda una dinámica de información, las pantallas digitales que tiene el municipio de Envigado. Pero lo más importante es que antes de que a mí me realicen la encuesta, llega un funcionario uniformado, como lo expliqué hace un momento, que se llama el enumerador. Es la persona que primero llega, identifica mi vivienda y me entrega un volante donde me dice cuándo me van a visitar. Como el censo. Como el censo. Y me dice qué documentos debo tener. Muy bien. Listo, Nacho. Muchas gracias. Germán. Tranquila, que se me pasó a mí. Listo, Germán. Imagínese. La invitación es a que sigan las redes sociales de la Alcaldía de Envigado. Recuerden que en Twitter estamos como Alcaldía ENV, en Facebook Alcaldía de Envigado y en Instagram Alcaldía de Envigado. Jimena, muchas gracias. A ti, Germán, Y muchas gracias también a Gabriel por acompañarnos esta tarde. Volvemos después de la pausa. Bueno, va la noticia positiva, Germán. Sí, señor. Ah, sí, señor. Ay, bueno, yo aquí estamos pendientes. Es que no nos avisa. Tenemos noticia positiva gracias a Distriquia. Miren qué belleza este vehículo que tienen ustedes acá atrás. ¿Quién se lo quiere comprar? Todos. ¿Quién no se lo quiere comprar? ¿Quién no se lo quiere comprar? Lo pueden encontrar en Distriquia, que son patrocinadores en este momento de la noticia positiva. Y la noticia positiva la tiene Julián. Así es, Germán, y una noticia bien positiva porque es que el Comité de Rehabilitación, que es una institución social que año tras año realiza el Día del Comité, pues mañana va a realizar el Día del Comité en Confama de Copacabana. Resulta que allá van a asistir pues cerca de 3.000 personas en condición de discapacidad con todas sus familias y van a poder disfrutar de todas las atracciones que tiene este parque, y además gratis, y además también van a tener alimentación, o sea que es un día para que las familias pues compartan y se dediquen únicamente a disfrutar esos espacios. Y pues hablamos con Sonia Gallardo, ella es directora del Comité de Rehabilitación de Antioquia y nos hace esa invitación. Escuchemos lo que ella nos dice. Vamos a estar desde las 10 de la mañana en el parque. Las personas con discapacidad se pueden dirigir al comité. Tenemos en la página web www.elcomite.org.co toda la información, o en el teléfono 320-2160 extensión 123 pueden averiguar dónde reclamar las boletas para asistir al parque. Las personas que no tengan una condición de discapacidad también nos pueden acompañar. En ese caso sí acceden a las taquillas del parque pues para entrar, y adicionalmente a eso también en la página web tenemos el botón PSE de donaciones. Si usted no puede ir, si usted no nos puede acompañar, pero sí puede ayudarnos con sus donaciones para que hagamos posible el día. Ahí está la invitación para todas las personas que quieran asistir. De todas formas, el parque va a estar habilitado para que las personas que quieran ir pues también lo puedan hacer, y recuerden que para poder ser beneficiados de pues las actividades gratuitamente pueden llamar a la línea 320-2160, la extensión 123. José Fernando nos quiere hablar de... positiva con la DIAN. Y noticia positiva para la DIAN porque ha aumentado el recaudo de impuestos en los 8 primeros meses del año el 10,5%. En el solo mes de agosto el recaudo fue de 8 billones de pesos. Eso debería ser, entre comillas, buenas noticias para todos. Porque si la DIAN está recaudando más, se supone que necesita menos. O sea que nos va a quedar para comprarnos el carro. El carro. Sí, señor. Buenas noticias que nos trae a esta hora Distriquia. Una pequeña pausa y volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Restaurante Al Rojo, con 18 años de experiencia, tiene domicilios para El Poblado y Envigado desde las 12 del día hasta las 10 de la noche en el 448-5657 con un 50% de descuento en todas las pizzas, o en nuestra sede Laureles en las plataformas de Rappi y domiciliosmedellin.com. Parece que los que están viendo juiciosos el programa son los que lo ven por televisión, porque los del Facebook están enfrascados aquí en una pelea con el señor Castañeda, que los tiene iracundos a todos, y como que no se han dado cuenta de lo que estamos hablando acá. Muy polémico el señor Castañeda, siempre los enciende a todos. Al mediodía fue igual. En fin, bueno, pues todos tienen derecho a opinar. A propósito de eso de opinar, rápidamente antes de presentar a nuestro invitado, la Corte Constitucional se pronunció sobre eso, derecho a opinar. La gente puede opinar. Hay libertad de expresión en las redes sociales como Twitter y Facebook. Pueden opinar, pero ojo, mucho cuidado. No significa que usted pueda decir lo que le dé la gana, tampoco. No, usted sí puede decir lo que le quiera. Tendrá que responder jurídicamente
si no tiene pruebas y si está incurriendo en injuria y calumnias. O en amenazas. Bueno, cuando yo digo que no puede es porque se atiene a las consecuencias. Diga lo que quiera, pero aténgase a las consecuencias. Vamos a ver rápidamente lo que decía la presidenta de la Corte Constitucional sobre lo que significa lo que ellos acaban de fallar en la sala plena de la Corte Constitucional. Gloria Estela Ortiz explica los alcances de ese fallo. La jurisprudencia es que usted tiene libertad de expresión, por regla general, a menos que con sus comentarios, con sus opiniones, usted esté afectando gravemente la dignidad de otra persona hasta el punto que lo humille, hasta el punto que le afecte ese derecho que usted tiene a vivir de manera digna. Entonces, claro, ese derecho a que a usted no lo insulten se valorará en cada caso y eso se determinará incluso en contextos. En un grupo, en una fiesta, lo que a usted le dicen seguramente será distinto a lo que a usted le dicen en redes. Cuando a usted le dicen en redes algo que puede tener un efecto dañino, que puede tener un efecto realmente con un impacto mayor, ahí puede haber casos en donde interviene el juez constitucional, porque no en todo caso puede intervenir el juez constitucional. En ese debate entre dos amigos que estuvieron en una pelea el día anterior. Si están en una pelea el día anterior y se insultan después, pues dice la presidenta de la Corte Constitucional, un juez no se va a meter en esto, están caldeados los ánimos ahí y después van a seguir siendo amigos, pero ya si se acusa a alguien de cometer un delito, de ser corrupto, no sé qué más, de ser aquello y lo otro, lo tienen que probar. Ahí entran en ese caso los jueces a determinar si se puede o no se puede defender la libertad de expresión, porque es que hay que tener mucho cuidado, señores. Todo lo que usted escribe allí en las redes sociales, ahí queda. La gente cree que escribe, borra el comentario y se perdió. No, señores, ahí quedan. Cuando lo insultan a uno, cuando lo acusan a uno de esto, de aquello y lo otro, eso se presenta, sirve como prueba para demandas en el futuro. Así que mucho cuidado con lo que digan en redes sociales. Nos acompaña Pedro Piedrahita, él es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín. A él le agradecemos por acompañarnos esta tarde. Bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yasmín nos invitó a Pedro para que nos hablara de un tema en particular. Sí, señor, porque aparte de ser profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, es politólogo, PhD en Derecho Internacional y Magíster en Seguridad y Defensa. ¿Por qué trajimos este tema a colación en la primera mesa de opinión de Antioquia? Porque hemos visto que en los últimos días se ha presentado una discusión muy grande frente a ese nuevo anuncio que hizo algunos exdirigentes de las FARC por presentar como una nueva guerrilla, y esto directamente afecta el proceso de paz y la mirada que tienen de Colombia los otros países que apoyaron este proceso. Entre eso es, digamos que también el anuncio de esa posible unión con el ELN para conformar este nuevo grupo delincuencial, y adicional a esto es el incumplimiento de los acuerdos. Entonces hay una atmósfera, por muchas personas que dicen ya se acabó el proceso de paz, pero que finalmente muchos países, como lo decía anteriormente, invirtieron en ese proceso de paz, y ese es el tema. Comencemos por ahí, Yasmín, por esa última parte que usted menciona. Pedro, podemos decir que lo que dijeron los señores Santriz, Márquez, Romaña y otros, y el Paisa y otros, yo no sé si se puede decir, en ese video está dañando, está minando, está haciendo peligrar el proceso de paz con las FARC. Yo considero que no, que es una amenaza criminal el anuncio que hacen estos señores que deciden alejarse del acuerdo de La Habana, y lo que sí significa es que es una amenaza criminal nueva para el país, y es una amenaza criminal que hay que prestar atención, en particular las autoridades de defensa y las autoridades de inteligencia del Estado colombiano, porque hacen un anuncio muy importante, y es que van a tener una nueva forma de operar. Y cuando hablan de una nueva forma de operar y al tiempo señalan que van a tener una alianza con el ELN, eso lo que sugiere es que hay un cambio en la naturaleza de hacer la guerra de estos señores que en un momento participaron de la guerrilla de las FARC. Y esta nueva naturaleza es más una naturaleza híbrida de la guerra,
y que tiene una relación directa con el crimen organizado transnacional. Eso es lo preocupante. ¿Que vaya a minar el proceso de paz? Considero que no, porque el proceso de paz está minado desde su misma firma. Solo basta con revisar los porcentajes o los datos de cumplimiento por parte del Estado al acuerdo, y el acuerdo solo se ha implementado en un 30% y el cumplimiento, la implementación va en un 30% y el cumplimiento por parte del Estado se mueve entre un 25 y un 30%. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos en este momento es que el Estado, y cuando estoy diciendo el Estado yo no me estoy refiriendo ni al gobierno de Iván Duque, ni al gobierno en su momento de Juan Manuel Santos, sino que el conjunto institucional no está cumpliendo lo acordado. ¿Y qué es cumplir lo acordado? Pues darle todas las garantías a las personas, a los miembros de las FARC, a quienes se desmovilizaron. Y en ese sentido hay un gran incumplimiento, que es algo que ha pasado muchas veces en la historia de Colombia. Si uno revisa los procesos de paz del siglo XX, vemos que el principal actor que incumple lo acordado es el Estado. Por supuesto que eso entonces luego se deriva en un incumplimiento por parte de quienes dejan las armas. Pedro, pero entonces, ¿cuál lectura podríamos hacer de la actuación que ha tenido el gobierno nacional frente a estas declaraciones que han venido haciendo a través de las redes sociales este grupo? Porque el presidente de la Corte Suprema decía que no había de qué preocuparse en estos momentos cuando todavía no se ha podido comprobar que realmente hay esta alianza y que pues todavía no se puede operar frente a eso. Mire, más que comprobar la alianza, basta con mirar incluso formas de operar coordinada que ha tenido o que tuvo en su momento mejor la guerrilla de las FARC y el ELN. En algunas zonas operaban de manera coordinada. Este concepto que estoy usando le molesta mucho a la fuerza pública porque dirán que las guerrillas no operan, ¿cierto? Las guerrillas delinquen, pero bueno, como quiera llamarlo. El asunto es que operan y controlan territorios de manera coordinada y en otros lugares han sido competencia. En particular hay que recordar que desde el año 2013, me puedo equivocar un poco en el año, ahorita no lo recuerdo bien, pero cuando inician los diálogos de La Habana, cuando inicia toda esa fase ya pública, hubo un desdoblamiento por parte del ELN a la parte suroccidental del país, sobre todo encabezada por alias Pablito. Y alias Pablito se va a convertir ya no en un aliado de la guerrilla de las FARC, sino en un competidor, no solo de la guerrilla de las FARC, sino también de las disidencias en toda la zona suroccidental del país, que abarca el Cauca, el Valle del Cauca y Nariño. Y en esa zona es donde se está observando todas las redes del delito, que hoy no están solamente concentradas en el narcotráfico, sino que también están moviendo, por ejemplo, el tráfico de personas y todo el tema de los migrantes con los venezolanos. Segundo, también hay que mirar con preocupación los mismos mapas que publica el Estado colombiano. Hace un rato ustedes decían que en la frontera entonces hay delincuentes sueltos. Y lo preocupante de ese mapa es precisamente eso. El ELN tiene presencia en toda la frontera con Venezuela. Eso no es un asunto del año pasado, ni de este nuevo inicio del gobierno Duque y de la confrontación que hay con el gobierno de Nicolás Maduro, sino que es un asunto ya que lleva unos 20 años desde que está el chavismo. Para nadie es un secreto que tanto las FARC en su momento como el ELN han tenido una presencia en Venezuela. Bueno, muchas personas, no sé si podemos ya avanzar como en la mirada internacional de cómo está en esos momentos esa imagen de Colombia ante el mundo. Mire, para sorpresa de muchos, el presidente Iván Duque, cuando hace sus salidas internacionales, sale a hablar muy bien del proceso y sale a defender el proceso y busca ayuda internacional para el proceso. Pero cuando llega al país empieza a utilizar otro discurso, un discurso marcado por temas como narcoterroristas, narcobandoleros, una banda de delincuentes, no sé qué. Entonces él ha manejado esos dos tipos de discurso. ¿Cuál es la buena noticia en lo que yo analizo? Es que internacionalmente los estados y las instituciones internacionales siguen apoyando el acuerdo, ¿cierto? Pero lo que tiene en este momento Iván Duque es una decisión o varias decisiones por tomar. Y la decisión es, o sigue implementando el acuerdo con la garantía del acuerdo para Timochenko y para quienes siguen adheridos al acuerdo, y otra decisión sería atacar con contundencia estas disidencias y estas alianzas con el ELN. Si la pregunta es qué debe hacer el Estado colombiano, pues constitucionalmente lo que establece es que debe garantizar la seguridad y por tanto debe atacar estos grupos criminales, que en el caso de este anuncio que hace Márquez y estos señores,
No es una guerrilla, es simplemente un grupo criminal que debe ser atacado entonces con la contundencia del Estado. Yo tengo una inquietud con lo que usted decía, Pedro, y es del doble discurso. Aquí lo dijeron los señores de las FARC cuando los invitamos. Pues a mí me llama la atención, es como si se creyera que uno no se entera de lo que pasa por fuera cuando el presidente va. Es decir, como que si nosotros no nos diéramos cuenta que él habla de otra cosa allá y aquí dice una cosa distinta. Primero eso, y segundo, ¿por qué ese doble discurso? ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues, a ver, ¿por qué lo usa? Habrá que preguntárselo al presidente. Pero yo considero que es un asunto que ha sido marcado por el Partido Centro Democrático, ¿cierto? Un partido político también es estratégico en el sentido de que tiene que gobernar, y para gobernar usted también necesita apoyos internacionales. Para implementar el Acuerdo de La Habana, eso no se implementa solo por el Estado colombiano, eso también necesita del apoyo de instituciones internacionales. Un apoyo fundamental es el de la Organización de Naciones Unidas, pero un apoyo también muy importante, así hoy no esté muy claro, es el apoyo de los Estados Unidos. Entonces, ese discurso, y en particular la Unión Europea, también hay que recordar el papel que tuvo la Unión Europea en el acuerdo. Entonces, en ese discurso es estratégico en el sentido de mantener blindado el acuerdo a nivel internacional, pero aquí el discurso está más asociado sobre todo a las emociones y las pasiones que genera el Centro Democrático, y en particular porque hay que recordar que estamos en campaña electoral y una de las principales emociones que se utilizan en las campañas electorales son las emociones del miedo. Entonces, por eso hoy estamos en el discurso de otra vez la amenaza terrorista, la amenaza criminal, la amenaza de los narcobandoleros de las FARC. Bueno, eso que usted dice es cierto, pero también es cierto que los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Pero no entiendo la pregunta. O sea, es cierto que se necesita el apoyo internacional, es cierto que es bueno para el gobierno, para el actual gobierno en etapa de campaña electoral, vender la idea de que existe una amenaza terrorista, pero también es cierto que los trapos sucios se lavan en casa cuando el discurso frente al tema de la guerrilla acá es un poco distinto al que se da hacia afuera. Pero, o sea, pero el acuerdo de La Habana porque no malo sería hablar mal afuera de lo que se hizo en casa. El acuerdo de La Habana no y es un más asunto de parte interno. del gobierno nacional. El acuerdo de La Habana no es un asunto interno. Es un acuerdo que fue apoyado, avalado por diferentes estados del sistema internacional. Y solo recordar un asunto, que el principal aval para continuar con el proceso de paz lo dio en su momento el presidente de los Estados Unidos, que apoyó el proceso de paz. Hoy el presidente de los Estados Unidos es otro y no está en esa línea, pero también hay que recordar el papel de Holanda, el papel de Chile. Pero es un proceso interno. Sí, pero tiene recursos internacionales, tiene vigilancia internacional y tiene apoyo y seguimiento internacional. Por tanto, no es un asunto solo interno, es un asunto que compete a otros países, y sobre todo por la ayuda económica que dieron esos países, que esa ayuda no es gratuita, eso tiene unos compromisos, y si se incumplen esos compromisos, entonces ahí ya nos estamos saliendo de la órbita interna. Bueno, y entre esos compromisos, usted ahorita manifestaba el porcentaje tan bajo de cumplimiento de esos acuerdos. Estamos también, digamos que en desfase de tiempo para estarle cumpliendo a esa ayuda internacional que llegó. Pues, a ver, el problema del acuerdo, considero yo, fue un tema del diseño. Recuerden ustedes que quienes firmaron el acuerdo y entregaron las armas, se quedaron muchos concentrados en las zonas rurales, ¿cierto? Y eso fue una de las grandes cuestiones que no se entendieron en el acuerdo. ¿Qué pasó? Que muchas personas empezaron a abandonar esas zonas. ¿Para qué? Para buscar trabajo, para buscar mejores oportunidades. Y esas personas vinieron a las ciudades. Entonces, el Estado no ha tenido la capacidad de saber dónde se está moviendo esa población y llevar las ayudas, porque se suponía que las ayudas, por ejemplo, en materia de educación y de formación para el trabajo y el desarrollo humano, se iba a hacer en esas zonas, pero muchas de estas personas que dijeron, yo me voy a buscar oportunidades en otro ámbito. ¿Por qué estoy mencionando eso también? Porque ahí es donde me preocupa la relación que pueda tener las FARC con el ELN. Históricamente nos han dicho que la guerrilla de las FARC ha sido la más grande, pero hay otros análisis que plantean que la guerrilla del ELN puede ser más pequeña el número, pero con mayor capacidad, y en particular la capacidad que tiene en las zonas urbanas. Recuerden que ataques terroristas, básicamente. Exacto, y también porque tiene mucha, la forma de entrar a los jóvenes de la guerrilla del ELN es una forma más estructurada.
Y además hay que recordar que la guerrilla del ELN no es una guerrilla, sino que es una confederación de guerrillas. Y en ese contexto ahí mezclo esas variables, es para decir que la amenaza que hay en este momento y el peligro de lo que está sucediendo está sobre todo asociado a que pueda empezar a incrementarse los niveles de violencia y de delito en ciudades del país, en esa nueva forma de operar que anuncia la guerrilla de las FARC en alianza con el ELN. Hay una inquietud que surge ahora, Pedro, a raíz de lo que ocurrió ayer en esa reunión de cancilleres en la OEA, que se habló la posibilidad de reactivar un mecanismo que es de cooperación entre varios países si hubiera el caso de una agresión por parte de Venezuela. Dice el canciller que no es que vamos a atacar varios países a Venezuela, sino que lo que se busca es disuadir y todo esto diplomático, pero otros analistas creen que de pronto lo que se está ambientando es la posibilidad de hacer algo como lo que hicieron en el gobierno de Álvaro Uribe en Ecuador. Allá están los campamentos, con todo el apoyo internacional a través de la OEA vamos a hacer un bombardeo quirúrgico milimétrico para buscar a estos señores allá. ¿Existe esa posibilidad? Yo considero que no. Primero porque el Estado colombiano no tiene la capacidad para hacerlo frente a Venezuela. Un caso es el Ecuador, que no tenía capacidad de respuesta, pero el Estado venezolano sí tiene capacidad de respuesta porque tiene tecnología. Lo segundo es que hay que ir al acuerdo, el TIAR, el Acuerdo de Asistencia Recíproca, y él establece que solo se pone en operación el acuerdo si un Estado A ataca a un Estado B. Por tanto, solo operaría el TIAR si Venezuela ataca a Colombia, y también veo muy lejana esa posibilidad. Además, recordemos que muchas veces el Estado venezolano ha violado la soberanía del Estado colombiano y nada ha ocurrido. Entonces, en ese sentido, yo considero que esto hace parte más de la diplomacia internacional, que en ocasiones tiene muy buenas intenciones, pero al momento de operar falla y no termina en nada. Yo considero que ahí no va a salir nada. Por acá me plantean, para que le pregunte, ¿qué tan comprometida está la comunidad internacional con el acuerdo? Si prometieron 180.000 millones de pesos y han llegado a 20.000 millones de pesos, no más. Pues, a ver, el compromiso también hay que balancearlo respecto al cumplimiento del Estado colombiano. O sea, que es culpa del Estado colombiano. No es culpa del Estado colombiano, pero sí hay que reconocer que el Estado colombiano ha incumplido los acuerdos. Si bien es cierto que Márquez y sus secuaces y todos estos bandidos han incumplido los acuerdos, también es cierto que el Estado ha fallado en cumplirlos. Y eso es un reconocimiento que hay que hacerlo. Y fuera de eso no se sabe, porque quedó en duda cuál es el manejo de esos recursos adicionalmente, los que llegaron. Bueno, y lo otro es que en los últimos años ha habido cambios electorales en diversas partes del mundo que implican a esos estados. Y esos cambios electorales están asociados a diferentes tendencias que en su momento apoyaron lo acordado. Entonces, para concluir, dos cosas. El Estado colombiano a veces da un mal mensaje en la esfera internacional, y ese mal mensaje, la lectura que se da en el contexto es, ¿será que mando los recursos y será que sí se van a ejecutar? Y un segundo elemento es que hay cambios electorales, hay cambios políticos, y dependiendo de la tendencia llegan las ayudas. Yo no considero que Donald Trump vaya a enviar muchas ayudas para implementar un acuerdo, pero tal vez sí envíe ayudas para hacer aspersiones aéreas o tal vez hacer una entrega de armas. Pedro, bueno, un bombardeo. Pero en el caso del proceso de paz de Colombia, pues no estamos contando con las ayudas de Donald Trump, estamos contando es con las ayudas de los países europeos. De los países europeos, pero por eso la explicación que le estaba dando. Pedro, precisamente dentro de esos incumplimientos, ¿por qué podría ser más importante para el Estado haberle dado garantías a los excombatientes de las FARC para que entraran al Congreso y no a las víctimas que pues sabemos que tienen 16 curules que hace mucho tiempo se les prometieron y que no se les ha otorgado? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Con las circunscripciones, sí. ¿Se está refiriendo a las circunscripciones especiales? Sí. Pues eso es una buena pregunta para los congresistas que fueron los que bloquearon esa iniciativa. Yo le menciono una de las razones por que no se dieron. Había un temor de que esas circunscripciones especiales para las víctimas fueran cooptadas por los grupos ilegales que operaban en esas zonas, ¿cierto? En persona ajena. Eso fue una de las explicaciones, pero eso es una de las respuestas que nos deben los
Además que no queda muy claro. legisladores de este país. No queda claro porque son las víctimas las que conocen los territorios y las que fueron víctimas del conflicto armado, y que por eso yo creería que en estos momentos esa es la pregunta que tienen todas las víctimas de no hacer parte del proceso. Ahí está, y eso ya no se va a solucionar y eso ya no se va a incluir. Ya el acuerdo como quedó, y lo peligroso que viene es que las víctimas siguen aumentando al tiempo que frente a los incumplimientos muchos de los desmovilizados empiezan a engrosar las filas de otros grupos armados ilegales, entonces se establece un círculo ahí para afectar más a las víctimas. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Lo volveremos a invitar porque de este tema tendremos que volver a hablar en cualquier momento. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos porque es para hablar de una sección positiva. La nota positiva con Eurosupermercado. La nota positiva que nos trae Eurosupermercados es internacional porque nosotros suponemos que esa decisión que está tomando el gobierno de Estados Unidos llegará también a otros países del mundo y aquí. Resulta que se había visto recientemente una alarma por parte de las autoridades de salud de Estados Unidos por el uso de aquellos vapeadores, los cigarrillos eléctricos con sabores, electrónicos con sabores, que estaban causando problemas de salud, muertes. Ha habido 6 muertes hasta el momento. Y mire, la noticia positiva es, se suspende la venta de estos cigarrillos electrónicos, al menos en Estados Unidos. El secretario de Salud lo acaba de anunciar, la FDA, que es la organización que vigila alimentos y medicamentos, pues ya le puso cartas en el asunto, y lo preocupante es que son muchos niños los que están haciendo, digamos que uso de estos cigarrillos. Esa noticia es positiva porque tiene que ver con salud, evitar que las personas contraigan algún tipo de afección pulmonar por lo que le echan a los cigarrillos electrónicos, y en buena hora se toman decisiones como estas, y ojalá se copien también en Colombia, porque es que aquí también se comercializan ese tipo de cigarrillos. Noticia positiva que nos entregan nuestros amigos de Euro, donde usted consigue todo para el mercado, todo tipo de elementos, por supuesto, para mercar, para el hogar. Y además otros beneficios también. Beneficios, cada rato hacen promociones y nosotros se las estaremos contando aquí a todos ustedes. Una pequeña pausa y ya volvemos. La nota positiva con Eurosupermercado. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más invitados, pero rápidamente, Duber, usted nos quería hablar de un video de la Avenida Oriental, porque la gente está preguntando qué pasó con esos arreglos que habían hecho después de que quitaron las pirámides, ahora las están levantando. ¿Qué sucedió? Así es, Germán. Mire, pues es que la ciudadanía está muy inconforme como con la improvisación de la alcaldía y de varias de sus secretarías que parecieran no se conversaran la una a la otra, porque hace poco entregaron este corredor verde de la Oriental, muy bonito, por cierto, pero ahora ya hay varios tramos que están siendo levantados, y un televidente me hace llegar este video. Si quieren, escuchémoslos, donde él muestra su inconformidad por lo que se está viviendo allí en varios puntos de la Oriental. Que sembraron. Personas que saben de esto, de este tema, me dicen que las plantas que sembraron, eso es rastrojito, y por eso nos cobraron un dinero bastante grande. Pero ¿por qué arrancaron estas plantas? Porque es que en estos sectores van las estaciones del Metroplus, que van a quedar por toda la mitad de la Avenida Oriental. La pregunta es, ya ese proyecto estaba, ya venía caminando. ¿Por qué la alcaldía no previó que en estos sectores... Bueno, el señor está bastante disgustado y está preguntando qué pasa. Vamos a tenerle que preguntar a la administración municipal Duber, y cuando regrese Liliana, para que nos averigüe realmente qué va a pasar con esto. Las habían puesto, las quitaron. ¿Por qué no las dejaron? No, y además porque es que todo... Para poner esto, y luego las quitan sabiendo que iban a hacer las estaciones. Y no bueno, solamente eso, es que cuántos... Bueno, vamos a hablar de ese tema después porque nos queda muy poquito tiempo. Y tenemos... Señores, se nos acaba el tiempo y tenemos invitado que es de don José Fernando Gil. Sí, señor. Está con nosotros Rubén Darío Acevedo, historiador, magíster en historia, doctor de la Universidad de Huelva y director del Centro Nacional de Memoria Histórica del país. Así es. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Él tiene una visión distinta
de la verdad y de la verdad histórica que nos arropa a lo largo también de este conflicto tan largo que vivimos en nuestro país. ¿Cómo es eso? Así es. Bueno, primero que todo, la noción de verdad es una noción siempre muy compleja, que depende del enfoque con el que se haga, pues se da una definición distinta. Si estamos hablando desde la religión, o desde la política, o desde la ideología, o desde la filosofía, siempre tendremos una definición distinta. En el caso que nos ocupa, yo he distinguido dos nociones de verdad, que son la jurídica, que es la que alude a los hechos concretos, a los sucesos, en este caso los delitos por los cuales se está tratando de juzgar a criminales de guerra y de lesa humanidad. La verdad jurídica ahí consiste en determinar la culpabilidad de una persona o de un comandante sobre esos hechos. Y eso se puede hacer para castigar con la pena de cárcel o con la libertad en caso de que no se muestre absolutamente nada contra la persona. La otra es lo que llamamos la verdad compleja, que en términos académicos es lo que llamamos conocimiento, que es la interpretación de la realidad, de numerosos hechos que configuran un fenómeno. Por ejemplo, el fenómeno del conflicto armado en Colombia. ¿Cuántas versiones hay sobre él? ¿Cuántas puede haber? Cantidad de versiones. Exactamente. Nosotros, incluso nosotros como entidad oficial, estamos impedidos para dar una versión como institución, porque se nos prohíbe dar verdades oficiales. Y tiene toda la razón la ley de víctimas al establecer ese parámetro. ¿Por qué razón? Porque las verdades oficiales son propias de las dictaduras, no de las democracias. Bueno, ¿y cómo ha tomado de pronto las víctimas que defienden una verdad, porque obviamente han estado inmersas en este conflicto y son las que más lo han padecido, pero cómo defiende entonces o cuál es la posición que tienen las víctimas en estos momentos cuando no ven tanto apoyo real para esclarecer esos delitos? Bueno, las víctimas constituyen un universo muy variado. Hay víctimas de los paramilitares, hay que hablar ahí en concreto, no de víctimas en general del conflicto armado, sino víctimas de quién. Entonces, cuando uno entrevista o entra en contacto con víctimas de paramilitares, su versión es muy distinta a cuando entrevista víctimas de grupos guerrilleros o a cuando entrevista o entra en contacto con víctimas de agentes del Estado. Son experiencias distintas, aunque narren hechos similares de sangre, de dolor, de lágrimas, de privaciones, etc. Entonces, esa es una verdad inicial, que es la verdad del acontecimiento. En efecto, hubo esta masacre, en efecto, ocurrió este asesinato, etc. Pero cuando reunimos un conjunto de situaciones, de masacres, de crímenes de guerra, y vemos involucrado una cantidad de protagonistas, guerrillas, paramilitares, el Estado, etcétera, y problemas económicos, problemas de desalojos, en fin, el problema del narcotráfico, pues ya lo que vienen son interpretaciones que para eso están capacitados los académicos de las universidades públicas y privadas. Y lo que nosotros pretendemos es llevar la investigación a ellos, que ellos digan los resultados de sus investigaciones. Doctor Acevedo, su nombramiento estuvo rodeado por la polémica. Desde el principio que se conoció que usted iba a ser el director del Centro de Memoria Histórica, pues se le acusó de ser un negacionista del conflicto, que usted a través de sus opiniones lo había dicho que no había un conflicto en Colombia y por eso se le criticaba, porque cómo iba a dirigir el Centro de Memoria Histórica una persona que negaba que existía un conflicto. Hoy, ¿cuál es su postura? Mi postura es como la que sostuve antes, en el sentido de que la noción de conflicto no puede ser asumida como un dogma, porque no estamos enfrentados a un tema religioso, estamos enfrentados a un tema político-jurídico. Desde el punto de vista jurídico, la Ley 1448 de víctimas reconoce que hubo un conflicto armado. Cuando yo tomo juramento, tengo que asimilar esa orden, o esa estipulación, o esa caracterización de lo que nos sucedió. Y sobre esa base actúo, porque yo juro cumplir la ley. Sí. Pero desde el punto de vista de la interpretación puede haber varias versiones. Hay quienes hablan de fenómeno de terrorismo, hay quienes hablan de amenaza a la democracia, hay quienes hablan de conflicto armado. Hablar de conflicto armado no necesariamente supone, por ejemplo, hablar de guerra, son cosas distintas. Un conflicto armado puede ser de baja intensidad,
Si es de alta intensidad, pues ya puede configurar una situación de guerra. De manera que cuando yo asumo y acepto que hubo un conflicto armado, lo hago porque no es un problema dilemático que me coloque a mí entre el cielo y el infierno, porque eso no es un dogma. Son cosas controversiales y en el país hay gente que piensa distinto. ¿Cuál sería la función de nosotros? Como plataforma de conocimiento y de estudio y de análisis, lo que mejor podemos hacer es contribuir a que el debate fluya, porque estamos en una democracia, porque la libertad así lo estipula, que las gentes que tengan diversas opiniones las puedan expresar libremente. Profesor, sabemos que la JEP en este proceso de acuerdo de paz ha estado como ayudando a esa memoria histórica, a reconstruir esa memoria histórica, sobre todo para las víctimas. En este proceso, ¿sí ha ayudado la JEP o cuánto ha ayudado la JEP? Porque se desprestigia, otros la apoyan, otros no, que supuestamente no ha ayudado, que sí ayuda. Desde su punto de vista, ¿sí ha generado como ese apoyo, esa ayuda a lo que es la memoria histórica, construir esa memoria histórica, sobre todo para las víctimas? Bueno, hay que establecer una diferencia. El Centro de Memoria Histórica surge en el año 2011, a finales, en el marco de la Ley 1448, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Un capítulo especial es el dedicado a la formación, la conformación del Centro Nacional de Memoria Histórica con la misión principal de rescatar la memoria de las víctimas del conflicto armado. ¿Listo? Entonces, digamos que la JEP, en cambio, surge como parte del acuerdo entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC a finales del año 2016. Las instituciones que surgen a partir de ese momento, de la firma de ese proceso de negociación en La Habana y después en el Palacio de San Carlos, pueden ser similares, hay funciones similares, por ejemplo, y hay interferencias que estamos tratando de limar en el sentido de que, por ejemplo, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad se ocupa de la verdad, no sabemos dónde la va a encontrar y nosotros también supuestamente debemos contribuir con nuestros productos a que se esclarezca la verdad de lo sucedido. Con el caso de la JEP, ese organismo realmente ha estado más involucrado en el tema de la investigación penal de los comandantes guerrilleros y ahora está tratando de involucrar a civiles y a militares porque también la JEP tiene una misión en el sentido de no solamente aplicar justicia, sino para aplicar justicia transicional necesita saber qué ocurrió. Entonces sería más útil, perdón que le interrumpa, entonces la Comisión de la Verdad. Pues eso es lo que está en discusión, digamos. Yo sí me pregunto, pues las comisiones de la verdad han operado sobre todo en situaciones de dictadura o de guerra civil abierta, donde se han utilizado procedimientos prohibidos por el derecho internacional humanitario. Y en ese sentido se conforman comisiones de la verdad para investigar qué es lo que hay escondido, qué es lo que hay en secreto. Y yo pienso que... ¿Pero usted no cree que aquí hay cosas escondidas? Yo no creo que haya cosas escondidas. Yo pienso que aquí muchas hubo políticas... cosas se han revelado que no sabíamos. Pues eso, pero no son cosas escondidas, sino simplemente que no se conocían o que estaban en los archivos y obviamente hay actos criminales. Pero no podríamos decir que Belisario Betancur, por ejemplo, o Virgilio Barco, o los presidentes que siguieron, César Gaviria, etcétera, hayan ordenado cosas secretas frente al tema del conflicto armado. Eso no está comprobado. El día que se compruebe, pues habrá que proceder de la manera adecuada. Pero hasta ahora no podemos decir en el conflicto armado el Estado colombiano como tal haya impartido una política de Estado de arrasamiento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Acá hay casas de la verdad. ¿Cómo? Me informan, acá hay casas de la verdad. Bueno, ¿Dónde están ubicadas? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo pueden acceder las víctimas? Esa pregunta la podemos hacer al padre Francisco Erro, porque él es el que está creando casas de la verdad a lo largo y ancho del país, que son casas donde supuestamente la gente va a ir a hacer sus narraciones, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero al revés, sin casas. Nosotros estamos yendo a las comunidades que fueron víctimas de masacres, de secuestros, de destrucciones, de ajiato, etcétera, para que nos cuenten la manera como vivieron esos problemas. Entonces es al revés. No sé en qué sitios en particular estén haciendo casas los miembros de esta Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.
Doctor Acevedo, podemos, independientemente de todas las polémicas de las que hablábamos ahorita, porque mire, hay una definición del derecho internacional humanitario que habla de que es un conflicto armado, pero podemos tener la confianza y la tranquilidad de que realmente esa memoria histórica va a coincidir con los hechos que realmente están documentados, que ocurrieron, que son verdad y que no hay forma de refutar. Bueno, hay unos filtros que se surten en todo proceso de contacto con las víctimas. Es primero corroborar el hecho histórico, que realmente haya sucedido, que la masacre de Segovia realmente sucedió, por ejemplo, la masacre de La Chinita o el secuestro de militares en los Llanos Orientales después de un combate. Esos hechos se pueden constatar a través de una investigación previa. Segundo, se entra en contacto con las comunidades que generalmente están organizadas para crear un clima de confianza y a partir de eso ya se entra en contacto con propiamente las víctimas que sufrieron la pérdida de algunos miembros de su familia o de sus bienes materiales. Y entonces ahí se genera un diálogo, una actividad investigativa por medio de la cual se puede constatar qué tan cierto es lo que están relatando, las víctimas, de tal manera que se pueda constatar. Pero hay una aclaración, en el sentido de que lo que dicen las víctimas, por ley, no puede ser utilizado judicialmente, por el peligro de repetición. La gente le teme a eso. Incluso muchas comunidades se han negado a colaborar con el restablecimiento de la memoria por temor, por miedo, o porque consideran también que eso es inútil, que eso no sirve para nada. Hay gente así, piensa así. Entonces, el trabajo de nosotros, de todas maneras, tiene límites, es parcial, digamos, no es la verdad absoluta. Cada comunidad tiene su verdad en el sentido de que vivieron un problema, lo sufrieron, lo elaboraron, hicieron el duelo, algunos todavía lo tienen pendiente. Hay organizaciones tratando, por ejemplo, de descubrir dónde están los desaparecidos del conflicto. Y en ese sentido hay duelos pendientes, ¿sí? Ahora, sobre la verdad compleja, pues me gustaría hablar algo de lo que estamos haciendo o vamos a hacer con Colciencias. Okay. Claro que sí. No sé si les... Sí, señor, sí, claro que sí. Rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, rápidamente. Nosotros encontramos en el Centro de Memoria Histórica un libro que ha sido bastante aclamado. Es una versión del conflicto que se llama Basta Ya. Ese libro lo hemos seguido distribuyendo. No tenemos problemas con él, aunque tengamos discrepancias, porque el conocimiento tiene que circular. Ese es el principio nuestro. Pero queremos cambiar la metodología de la investigación, involucrar en la investigación a los numerosos grupos que en el área de ciencias sociales y humanas investigan los problemas sociales y políticos y económicos de este país. Convocarlos a través de Colciencias, que es una plataforma que tiene a lo largo de su existencia, desde más de 50 años, Colciencias ha regulado la investigación científica en Colombia en todos los campos. Tiene pares evaluadores totalmente idóneos que no actúan con criterio político o ideológico o religioso. Y en ese sentido, el procedimiento que ellos utilizan es una garantía. No es una tercerización de la investigación, como se ha dicho, sino que nosotros como tal ponemos el dinero, hacemos un convenio, le decimos a Colciencias, aplique sus criterios de vigilancia, nosotros no intervenimos y define ustedes quiénes a través de un concurso abierto, plural, democrático, libre, presentan proyectos de investigación, defina quiénes van a investigar. Sí. Eso es lo que estamos planteando. Muy bien. Es necesario. Bueno, vamos a tenerlo que invitar en otra oportunidad, porque hoy con tanto invitado no alcanzamos a sacarle jugo a sus conocimientos. Hay mucho doctor. Que decir claro sobre que sí. el Centro de Memoria Muchas Histórica. inquietudes tenemos nosotros aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, en esta a ustedes por la invitación. Muchas gracias. A los televidentes les pedimos que sigan con nosotros porque hay más información después de la pausa. Emoción por las carreteras de mi región. La próxima parada. Hola, ¿qué tal? Yo continúo enamorado del oriente antioqueño y recorriendo toda su región. En esta ocasión el destino que me espera es el municipio del Retiro. Salí hace unos pocos minutos de la ciudad de Medellín. Acabo de pasar por el peaje Las Palmas, la vía más fácil, rápida y segura. En el municipio del Retiro nos espera su alcalde, así que usted acompáñeme a vivir la próxima parada, ruta artesanal y maderera.
Alcalde, y como le venía contando, entonces decidí yo irme para el municipio del Retiro a hacer mi próxima parada y me encuentro con que esta localidad tiene un significativo número de obras importantes de acceso que hacen de esta localidad un lugar mucho más llamativo, como esta doble calzada que vemos en el Parque de las Banquitas. Hablemos de esto, alcalde. Una gran apuesta nuestra ha sido mejorar las vías, andenes y parques públicos para mejorar la movilidad y la seguridad vial de nuestros habitantes. Y por supuesto, alcalde, ¿cómo irme de acá sin que usted como anfitrión me hable sobre la tradición artesanal y maderera que se respira en este municipio del Retiro? La industria del mueble y la madera es una economía con mucha tradición, muebles con mucha calidad y con mucho diseño. Están bienvenidos. Alcalde, gracias por recibirnos y con esta invitación del alcalde les digo que continúen conmigo porque el recorrido en el Retiro aún continúa en esta, la próxima parada. Bueno, yo le dejo esta tarea a los expertos como Gladys. Gracias por la confianza, Gladys, y por recibirnos. Y a ustedes les cuento que la tradición artesanal y maderera en el municipio del Retiro se vive desde que llegamos, porque a solo 500 metros del peaje se encuentra uno con espacios como este, la Galería de Arte Quiteño San Miguel Arcángel. Gladys, gracias por recibirnos y contémosle a la gente en esta próxima parada con qué nos encontramos en este espacio. Con mucho gusto. Nosotros somos fabricantes. Aquí encontrarán imágenes talladas en madera y aparte hacemos lo que es fibra de vidrio. ¿Por qué arte quiteño? Todo es traído de Ecuador, allá tenemos el taller. Bueno, Gladys, a usted le quiero decir que le hagamos una invitación a las personas para que cuando hagan su próxima parada en el municipio del Retiro no duden en venir a San Miguel Arcángel. Pues yo los invito a que conozcan San Miguel Arcángel. Esto es una obra de arte, venir acá. Ya lo ha dicho Gladys, venir a este lugar es como hacer una parada en una galería de arte de cualquier parte del mundo. Continúen ustedes en la próxima parada y yo continúo en mi visita al municipio del Retiro. Y en este maravilloso recorrido por el municipio del Retiro, le consulté a los guarceños cuál era la mejor opción para poder venir a almorzar en su localidad. Todos coincidieron en que tenía que venir a los asados de Don de Clavo. Don Jorge, gracias por acompañarnos, por recibirnos en esta tarde. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, don Jorge, me han hablado muy bien de su restaurante. Pues gracias Juan, mira, llevamos ya acá en el Retiro 10 años haciendo asados todos al carbón y la mayoría de nuestros productos los fabricamos acá mismo. Yo les pedí el mejor plato, el plato insignia, y me trajeron esta hamburguesa. Contémosle a las personas de qué se trata esa buena hamburguesa. Sí, Juan, mira, esta hamburguesa es netamente asada al carbón. Es una hamburguesa que preparamos nosotros artesanal, con salsas hechas por nosotros. Espero que te gustes y disfrutarla. Con la invitación de don Jorge, les digo a ustedes que se pasen siempre por Don de Clavo cuando vengan al municipio del Retiro y yo voy a almorzar. Y en esta ruta artesanal y maderera nos encontramos, por supuesto, en Arte Ráquira, un espacio que justamente está ubicado a pocos metros del puente del Parque Los Alados, y me recibe doña María Luceli, la señora que trabaja hace más de 14 años en este espacio. Doña María Luceli, gracias por recibirnos en este su negocio y cuéntenos qué nos encontramos. ¿Estas figuras son hechas de qué? Esas figuras son hechas de barro, de arcilla, pues se procesa, se cocina y todo eso para que no se... Con el agua no le pase absolutamente nada. O sea, que la gente que pase por esta vía siempre va a encontrar acá expuestas estas figuras de color naranja. Así es. Hagámosle la invitación, doña María Luceli, y contemos también qué es lo que más se compra la gente que viene y hace su paso por esta vía. Lo que más consumen son las alcancías, ya sean pintaditas o sin pintar, y las materas. ¿Ustedes también las pintan acá? Sí, yo las pinto. Bueno, doña María Luceli, gracias por recibirnos y bueno, ¿qué me llevo de este lugar tan bonito? Te obsequio un marranito, que es lo que más te lleva. Perfecto, maravilloso, doña María Luceli. Con el obsequio que me hace doña María Luceli, yo me despido de este bonito lugar. Les recomiendo que siempre que pasen por acá, vengan a Arte Ráquira y yo continúo con mi próxima parada. Y después de haber recorrido el hermoso municipio del Retiro, de haber conversado con su gente y de respirar el olor a madera que se percibe en sus calles, nos despedimos de esta localidad desde este punto, la glorieta del sector Don Diego, agradeciéndoles por haberme acompañado en este viaje y recordándoles que pueden revivir los capítulos en laproximaparada.co y en las redes sociales de Devimed. Yo soy Juan Tobón y nos encontramos en la próxima parada. Emoción por las carreteras de mi región, la próxima parada.
¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Por el techo se fugaron 7 reclusos de la cárcel municipal de Caucasia en Antioquia. De inmediato, las autoridades activaron un plan candado para tratar de recapturarlos. Las autoridades del municipio de Caucasia se encuentran alerta por la fuga de 7 hombres que estaban presos en la cárcel local. Según el reporte preliminar, los detenidos se lanzaron a la fuga en horas de la madrugada por el techo del centro carcelario. Aunque todavía no se conocen la identidad de los implicados en la fuga de presos ni los delitos por los cuales están recluidos, la policía mantiene un operativo denominado Plan Candado en todo el territorio local y otros municipios del Bajo Cauca para tratar de recapturarlos. Según las investigaciones, en la zona las bandas ilegales se estarían enfrentando entre sí por la disputa de las rentas criminales del narcotráfico, las extorsiones, el microtráfico, el narcomenudeo y demás actividades al margen de la ley. Un integrante del Clan del Golfo, conocido con el alias de El Chavo, se fugó de los calabozos de la Sijín en la ciudad de Medellín. Esta persona aprovechó que se produjo una riña en los calabozos para escaparse. En horas de la madrugada de hoy, las autoridades de la ciudad de Medellín reportaron la fuga de un calabozo de la estación de La Sijín de Héctor Emilio Palacio, alias El Chavo, quien sería presunto integrante del Clan del Golfo. En horas de la madrugada del día de hoy, alias El Chavo, quien había sido capturado por parte de la operación Agamenón el mes de abril y que pertenece al Clan del Golfo, el cual se encuentra detenido por concierto para delinquir, aprovecha una riña que se presenta al interior de las celdas de la Sijín y presenta fuga de presos. Iniciamos la investigación correspondiente con inteligencia, la Sijín, la misma operación Agamenón para lograr su recaptura. Según el oficial, alias El Chavo se encontraba detenido desde el pasado 21 de abril, cuando fue capturado por miembros de la Dijín. Dentro de las investigaciones, si bien es cierto, es parte importante en el actuar delincuencial del grupo, no lo tenemos referenciado como un cabecilla de alto valor, pero sí una persona que debemos recapturar por su agresividad tanto con la fuerza pública como con los ciudadanos en los departamentos de Córdoba, Antioquia, principalmente en el sector de Urabá. A esta hora las autoridades realizan diferentes operativos de control en toda la ciudad con el fin de dar con la recaptura de esta persona. A la cárcel fueron enviados John Freddy Jaramillo y Andrés Felipe Zapata, presuntos responsables del homicidio del candidato a la alcaldía de Toledo en Antioquia, Orley García, en hechos que se registraron el pasado 7 de septiembre en zona rural de esa localidad. Tras legalizar su captura, un juez de control de garantías envió a la cárcel a John Freddy Jaramillo y a Andrés Felipe Zapata como presuntos responsables de la muerte de Orley García, candidato a la alcaldía de Toledo, asesinado durante el fin de semana. Los capturados fueron aprehendidos el pasado martes en zona rural del municipio de Toledo en un operativo adelantado en conjunto entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía. Las indagaciones dieron cuenta que los detenidos serían simpatizantes de una corriente política distinta a la de Orley García y no tendrían relación alguna con organizaciones criminales. Las labores de investigación continúan para individualizar a los determinadores. En el departamento del Chocó, el ejército logró localizar un hospital perteneciente al Clan del Golfo. En ese operativo se logró la captura de alias La Médica, quien se dedicaba a brindar atención a los heridos de esa organización delincuencial. En las últimas horas, las autoridades ubicaron un hospital de campaña al que llegaban integrantes del Clan del Golfo que delinquen en el departamento cuando requerían atención médica. En el sitio se logró la captura de 7 integrantes de este grupo armado organizado, destacando la captura de alias La Médica. Como en los límites del municipio de Río Sucio y el municipio de Ungía en el departamento del Chocó, se logra llegar a un campamento hospital del Clan del Golfo. En este campamento hospital se encontraban personas que se encargaban de la atención médica a los bandidos del Clan del Golfo, alias La Médica, y 2 personas que prestaban primeros auxilios, para un total de 6 personas capturadas. Durante la operación militar se presentaron combates que llevaron a la captura de estas personas, quienes además tenían en su poder material de guerra y equipo de comunicaciones. Asimismo, fueron incautados medicamentos e instrumentos médicos en el sitio. Este campamento médico tenía cerca todo el material usado para prestarle atención
a los integrantes del Clan del Golfo que cubren la ruta de salida del narcotráfico hacia el Mar Caribe por el departamento del Chocó. Esto se da en la vereda La Montañita del municipio de Río Sucio. En este sector fueron encontrados más de 600 ampollas de glucantine, 300 unidades de diclofenaco y abundante material de sanidad para más de 600 personas. Las fuerzas militares confirmaron que seguirán las operaciones por aire, tierra y agua desplegadas por el Ejército Nacional y continuarán realizándose de manera sostenida en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. Mañana se llevará a cabo una reunión entre delegados del Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental con los campesinos que participan en el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Esto después de los problemas de orden público que se registraron en Valdivia esta semana. Tras los disturbios registrados en Puerto Valdivia, Antioquia, las fuerzas militares confirmaron que se suspendieron las operaciones del programa de sustitución de cultivos ilícitos, esto debido a las protestas de las asociaciones campesinas que alegan que el gobierno les está incumpliendo. El municipio de Valdivia, las comunidades le informaron al ejército de que estaban inscritas en el PENIS. Como nosotros no somos la autoridad para definir si están inscritas o no están inscritas, por eso el ejército en forma preventiva suspende temporalmente la erradicación en el municipio de Valdivia, para que se dé la reunión el día viernes, mañana, en la gobernación de Antioquia con instancia nacional e instancia departamental para acordar y tomar una decisión de qué se va a hacer con las veredas de Valdivia. Representantes del Gobierno Nacional, Departamental y del PENIS se reunirán este viernes en Valdivia para dar las soluciones correspondientes a las peticiones de las asociaciones campesinas. Lo que sí es una realidad, donde hay coca, hay violencia. Donde hay coca, los grupos armados organizados, los bandidos, en este caso del ELN, aprovechan para captar rentas ilícitas. Por eso la suspensión es temporal y mañana debe haber la solución para ver cómo se van a erradicar esas veredas, porque hay que erradicar para poder quitar, y ahí como dice así como se erradica la mata de coca, erradicar la violencia del Bajo Cauca. Las fuerzas militares tienen vigilancia de la zona para evitar nuevos desmanes y así garantizar el transporte de la troncal hacia la costa atlántica. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Crece la violencia intrafamiliar en la ciudad de Medellín. En lo que va corrido de este año, se han presentado más de 6.326 denuncias, lo que significa un incremento del 6%. La mayoría de víctimas son niños entre los 6 y los 11 años. El más reciente informe sobre violencia intrafamiliar entregado por la Secretaría de Seguridad de Medellín muestra cómo este delito presenta un incremento del 6% comparado con el mismo periodo del año anterior. Se ha incrementado la denuncia es porque la respuesta que se viene dando en este tipo de investigaciones siento que ha sido cada vez más positiva, y me refiero a positiva es que se han generado más órdenes de captura, se han judicializado más personas por este delito, y en ese orden de ideas creo que estamos ganando la confianza de las personas víctimas de violencia intrafamiliar. Hasta la fecha ya son 6.328 denuncias por este delito, siendo los menores y las mujeres quienes ocupan el 80% como víctimas de este fenómeno. La verdad es que aquí se da de todo tipo, porque es que no solamente se dan la violencia intrafamiliar frente a los menores, sino la que se da entre parejas, que creería que es mucho más alta que la propia violencia contra los menores, que también es mucho. La modalidad más frecuente de violencia intrafamiliar son la física y el agravio. Se mueven las campañas políticas en Medellín. Esta mañana el grupo del conservatismo antioqueño conocido como Conservadores de Vida decidió adherirse a la campaña del candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez. El equipo Conservadores de Vida, considerado como la segunda fuerza política más importante de la ciudad, se adhirió a la campaña de Juan Carlos Vélez Uribe para la alcaldía de Medellín.
está conformada por un senador, un representante, un diputado y sobre todo tiene 3 concejales actuales en la ciudad de Medellín y unos 35 ediles en la ciudad. Entre tanto, el candidato anunció su primer compromiso que firmaría en enero de llegar a ser el alcalde para prohibir el consumo y porte de estupefacientes. Claro, lo hemos dicho claramente, yo fui senador y como senador fui ponente del acto legislativo número 2 del 2009, es decir, la reforma constitucional de ese año donde se prohibió el consumo y porte de drogas en el país. Por lo tanto, yo digo que basado en esa norma de la Constitución, un alcalde puede expedir el 1 de enero, como lo vamos a hacer, un decreto mediante el cual vamos a prohibir el consumo de estupefacientes en los parques públicos de Medellín. Tenemos el argumento jurídico, estamos plenamente convencidos que sí se puede hacer. Con esta nueva adición, Juan Carlos Vélez Uribe se suma también a la defensa de la protección animal de la familia multiespecie. Renunció el secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño. De inmediato se unió a la campaña del candidato a la alcaldía de Medellín, Santiago Gómez, donde ocupará el cargo de director de organizaciones sociales. Luis Guillermo Patiño renunció a su cargo de secretario de Educación para unirse a la campaña de Santiago Gómez a la alcaldía de Medellín y desde ahora su compromiso será el de consolidar fundaciones y corporaciones sociales de la ciudad. Y vamos a trabajar mucho con las diferentes organizaciones sociales que están representadas principalmente en líderes de los barrios, en maestros, en maestras, también en fundaciones, en aliados estratégicos, no solamente de educación, sino del mundo social, que me conocen, que saben que hemos cumplido a la ciudad. Santiago Gómez aprovechó el apoyo anunciado por Patiño e hizo un llamado directo a los demás candidatos de la contienda electoral para que no sigan generando discordias que polaricen. Algo importante, hago un llamado es a Alfredo Ramos, bueno, el hijo de Luis Alfredo, y a los otros candidatos de que no polaricen la ciudad, de que no traigan ese gran conflicto del petrismo, el uribismo a Medellín, de que no vuelvan la ciudad el ring para las peleas. En Medellín construimos, vamos para adelante y queremos y tenemos todo el conocimiento para continuar con la gestión que viene haciendo Federico. Sumada a esta unión, otro que también se pronunció a través de sus redes sociales fue Alejandro de Bedut, quien hasta el pasado 6 de septiembre fue secretario de Juventudes de Medellín y que ahora hace parte de El Defico. Este viernes se llevará a cabo en el Parque de Confama en el municipio de Copacabana el Día del Comité, organizado por supuesto por el Comité de Rehabilitación de Antioquia. Ese día se habilitarán todas las atracciones del parque para más de 3.000 personas en situación de discapacidad. El Comité de Rehabilitación de Antioquia, que trabaja por los derechos de la población en condición de discapacidad, este viernes 13 de septiembre realizará el Día del Comité, que se consolidó hace 37 años y que este mes se llevará a cabo en Confama de Copacabana. Invitamos 3.000 personas a un parque de la ciudad, vienen de más o menos 50 municipios de fuera de Medellín, hay municipios que vienen con viajes de 7-8 horas, o sea, salen desde la noche anterior para venir al Día del Comité y es un día súper emocionante porque lo que les ofrecemos es un espacio de ciudad que está preparado para ellos. Y es que con esta actividad también se garantiza que cada escenario donde se realiza el Día del Comité sea adecuado para la atención efectiva de todas las personas que asisten y que además así permanezcan en el tiempo. Es muy emocionante ver bajar sillas de ruedas de los techos de las chivas, de estas escaleras y los niños que vienen normalmente a una jornada médica o a un tratamiento o a un diagnóstico, ese día vienen a un día de diversión y de participación. Las mamás ese día no tienen que pensar en cocinar, no tienen que pensar en hacer oficios, sino en relajarse y en estar tranquilas. Y finalmente, pues la invitación es para que todos nos acompañen. ¿Por qué? Porque es un día de inclusión. El parque estará abierto para todo el público en general, sin embargo, quienes deseen asistir a la jornada gratuitamente y hacer sus donaciones deben comunicarse a través de la línea 320-2169, extensión 123. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón. Ya volvemos. Río Soluciones Inmobiliarias, 503-1578, el lugar donde quieres estar. Con los deportes concluimos la información en Nos Cogió la Noche Noticias, pero nos vemos el día de mañana con más contenido informativo. Un abrazo gigante para todos y que Dios los bendiga. Río Soluciones Inmobiliarias, 503-1578, el lugar donde quieres estar.